Estamos en el domingo octavo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nada debemos a la carne, para que vivamos según la carne. Si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía con temor. Habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual aclamamos Abba, Padre. El mismo espíritu testifica, a una con nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste le fue acusado como dilapilador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuenta de tu gestión. En adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la gerencia. Para acabar no valgo, mendicar me causa vergüenza. Mas ya sé lo que he de hacer, para que una vez removido de mi gerencia, halle quienes me reciban en su casa. Llamó pues a uno de los deudores de su amo, y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: Toma tu escritura, siéntate luego y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 cargas de trigo. Díjole: Toma tu obligación y escribe 80. Acabó el amo a este mayordomo infiel, y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo en sus negocios son más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros: haced amigos con el inicuo dinero, para que cuando él os falte, aquellos que os reciban en las eternas moradas. Primero quisiera hacer una reflexión sobre las últimas noticias. En esta semana hemos sabido que el Papa Francisco ha revocado los indultos que había dado el Papa Benedicto XVI para el permiso de decir la Santa Misa, y la ha limitado mucho más estrictamente. Y esto muestra bien que cómo ha habido una gran ilusión de aquellos que creían que los papas modernistas querían favorecer la tradición, o que estaban incluso convirtiendo a la tradición. Y entonces el Papa Francisco pone claramente, en este documento, habla claramente diciendo que no se debe cuestionar la legitimidad y la validez de la nueva misa y del nuevo magisterio. Entonces, que es el hecho que se dé el indulto a algunos, la posibilidad de tener la misa tradicional, tiene que ser sin que se ponga en cuestión la legitimidad de la nueva misa y del nuevo magisterio. Entonces ahí está claro que no es que ellos estaban acercándose a la tradición, sino que era una manera de mantener tranquilos a aquellos católicos que querían conservar la tradición, pero que en ninguna manera era para que se cuestionara el concilio y el magisterio del concilio. Entonces esto pasará a ser la responsabilidad solo del obispo del lugar. Ya no habrá misas tradicionales en las iglesias parroquiales, sino solo en algunas iglesias que el obispo quiera designar. Las lecturas deben ser en vernacular, o sea, en español,
con traducciones modernas aprobadas por las conferencias episcopales, es decir, traducciones, ya sabemos, las traducciones modernas de la Biblia son modernistas. Entonces, en las misas ya no se podrá usar traducciones antiguas, incluso en español. No se autoriza nuevos grupos, no autorizar nuevos grupos que estén afeccionados a la misa tradicional. Para los permisos para los sacerdotes deben ser más restrictivos. Van a ser tener que actualizar todo eso para que sea bajo más control. Entonces, aquí se ve que el indulto fue solo dado para atraer a los fieles de Monseñor Lefebvre o a los fieles que tenían tendencias tradicionales. Y es lo que dice el Papa. Entonces, él quiere recomponer la unidad de la Iglesia. Claro, se sobreentiende la de la Iglesia conciliar, porque ellos no favorecen a la Iglesia tradicional, a la Iglesia de siempre, a la Iglesia verdaderamente católica. Y él dice también que ese indulto que se dio anteriormente fue interpretado por muchos como la posibilidad de uso paralelo a este misal de Pablo VI. Y él dice que el deseo de la unidad, se sobreentiende la unidad conciliar, ha sido gravemente despreciado. Francisco dice esto: las concesiones han sido utilizadas para aumentar las distancias y para rechazar la Iglesia conciliar. O sea que no es como Monseñor Felé quería hacernos creer que había una aspiración, un deseo de los papas modernistas a volver a la tradición y que estaban abriendo poco a poco las puertas para que la tradición fuera reintroducida. Aquí se ve bien claro que no quieren saber de la tradición. Entonces los indultos fueron una especie de acto de tolerancia, que por un acto de tolerancia quiere decir que en realidad es algo que no se quiere, que no se acepta, que no se desea, pero se tiene paciencia con eso por un tiempo, pero no es porque realmente se esté favoreciendo a eso. Entonces el Papa hace una revocación de esa facultad anterior, y yo recuerdo cuando en el tiempo que se dio el famoso indulto, pues en la fraternidad Monseñor Felé, Padre Schmidberger, alimentaban mucho esa ilusión de que la Iglesia, los papas conciliares estaban volviendo a la tradición, que alimentaban mucho ese optimismo, y yo recuerdo en ese tiempo yo estaba en una capilla en Suiza y yo hice un pequeño boletín que pues no tenía mucha importancia en el distrito de Suiza, pero en ese cuando salió este indulto, pues yo ponía a los fieles diciéndoles que no había que esperar mucho de esto, que no había que hacerse ilusiones, pero no fui así como muy agresivo con esta cuestión, pero de todos modos yo advertí a los fieles que no había que hacerse muchas ilusiones, que la situación de la Iglesia no era para hacerse demasiadas ilusiones. Y cuando se pidió que se cantara el Te Deum, pues yo me negué, yo no lo canté ni en la capilla donde yo estaba, ni en el Carmelo donde yo iba. Había un Carmelo en que yo iba a decir la misa a las religiosas carmelitas, y también ahí yo no quise cantar el Te Deum. Me recuerdo que poco tiempo después pasó Monseñor Felé en el priorato donde yo estaba de Eney, y me miró realmente de una manera implacable. Realmente se notaba que estaba muy enojado conmigo, y pero no importa, porque yo hice lo que debía hacer. Y hoy se ve claro que esa ilusión que él alimentó de que el indulto nos llevaba al regreso a la tradición en la Iglesia, pues fue un gran error de hacer creer a los fieles que era una gran cosa y que esa era como la apertura al regreso a la tradición. Entonces, en realidad
fue un engaño, que ese indulto no era lo que ellos creían ser y que no era para tanto como para que cantaran el Te Deum, que es una oración solemne de acción de gracias que se canta en los grandes hechos, por ejemplo San Pío V que cantaron el Te Deum después de la victoria de Lepanto, hechos muy relevantes. En esos casos se canta el Te Deum. Entonces si se pidió que se cantara el Te Deum en razón del indulto, pues fue para alimentar una gran ilusión en los fieles. Y hoy se ve este gran desengaño de que el Papa está diciendo que hay que limitar y que no hay que permitir que los que están afeccionados a la misa tradicional empiecen a fomentar la tradición, que el concilio no se cuestiona. Entonces las cosas están claras. Yo espero que los superiores de la fraternidad abran los ojos con todo esto, pero hay tanta ceguedad que uno no puede ver que en esto una cierta soberbia, un cierto orgullo de no querer ver la evidencia. Y también últimamente el Papa hizo una declaración contradiciendo la tradición constante de la Iglesia en llamar a la Eucaristía el pan de los ángeles. ¿Por qué el pan de los ángeles? Porque para recibir la Eucaristía hay que estar en estado de gracia. Y no se puede recibir la Eucaristía fructuosamente si uno no está en estado de gracia. Así que si alguien está en pecado mortal y recibe la Eucaristía, no recibe ningún beneficio ni gracias de Dios. Al contrario, hace un pecado mortal y su situación es más lamentable antes que después. Por eso San Pablo insistía mucho en la necesidad, en la misa del Santísimo Sacramento, la epístola de la misa del Santísimo Sacramento. San Pablo dice que no hay que acercarse a la misa, a la Santa Comunión, si uno no está en estado de gracia, porque si no será peor para ellos. Y pues un pecado muy tremendo el de recibir la Eucaristía de una manera sacrílega. Entonces el Papa Francisco acaba de decir que la Eucaristía ya no la llama el pan de los ángeles, como siempre se dijo en la tradición, para hacernos comprender bien la importancia de que es necesario acercarse en estado de gracia a la comunión. Empieza a llamarla el pan de los pecadores, así lo llamó a la Eucaristía. ¿Qué quiere decir? Pues sí, que los divorciados, que los concubinos, toda esa gente va a recibir la Eucaristía de aquí en adelante sin ningún problema, aunque estén en pecado mortal. Ya no hay respeto, como la Iglesia siempre lo entendió, como la tradición de la Iglesia siempre lo entendió. Entonces están realmente modificando las cosas, la tradición de la Iglesia, como siempre fue. Todo eso lleva a la herejía y es gravísimo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados fieles, lo que voy a decir hoy en este sermón es muy importante. Tal vez me extienda un poquito más tiempo, pero es muy importante para los fieles, incluso los que, como muchos oyen este sermón en internet. Pues les animo incluso a tomar notas o a bajar este sermón de internet y conservarlo, porque la situación de la Iglesia pues es bastante, del mundo y de la Iglesia es muy preocupante. Y como hemos oído en el Evangelio, como nuestro Señor alaba a este hombre, este mayordomo que se portó mal,
que fue injusto con su patrón, pero nuestro Señor alaba no el hecho de que haya hecho esto, sino porque Él se comportó de una manera prudente, es decir, quiso prever su futuro para no quedarse sin trabajo, para no quedarse sin amigos. Entonces por eso fue deshonesto. Pero nuestro Señor dice, así lo que Él quiere hacernos entender es que así como Él fue prudente para las cosas temporales, con más razón nosotros para las cosas eternas debemos ser prudentes y estar atentos a que tengamos amigos en el cielo que intercedan por nosotros. Entonces un día vendrá en que necesitemos de ellos, por eso hay que prever, hacer buenas obras y ganarnos con la devoción por los santos, por la Santísima Virgen, particularmente para que ellos nos ayuden en el tiempo de dificultades. Entonces, ¿cuál es la lección que podemos sacar de esto? Pues es que hoy debemos también pensar en el futuro, y estamos en una situación bastante difícil la que estamos viviendo en el mundo, y hay que prepararse para lo que viene, para lo que puede venir o que podría venir, y hay que prepararse para lo que pudiera ser un tiempo de persecución y un tiempo de ausencia de sacerdotes, porque como estamos viendo en el mundo cada vez es más difícil. Los mundialistas están muy apresurados en avanzar y están tratando de imponer ese nuevo orden y toda esta obligación de las vacunas. Entonces es posible que llegue un momento en que los sacerdotes no puedan viajar y no puedan ir a ver a los fieles, y que los fieles se queden sin sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que los fieles cómo deben comportarse en una situación así? En una situación de persecución, en una situación de ausencia total de sacerdotes. También pues actualmente hay pocos sacerdotes y hay fieles que a veces quieren que los sacerdotes vengan a verlos, pero cada vez esto va a ser más difícil. Entonces hay que estar preparados para conservar la fe en un tiempo. ¿Cómo se conserva la fe en los tiempos de persecuciones? Entonces, Monseñor Lefebvre tuvo la iniciativa de crear una obra sacerdotal porque él veía la necesidad del sacerdocio actualmente, porque primeramente la Iglesia conciliar está destruyendo todas las bases y lo que es el sacerdocio católico. Entonces Monseñor Lefebvre por eso tuvo esa iniciativa de hacer una sociedad sacerdotal para formar nuevos sacerdotes, porque eso es realmente el futuro de la Iglesia. Entonces, ¿por qué es tan importante que haya sacerdotes y buenos sacerdotes? Es porque los poderes de la Iglesia se ejercen por el sacerdocio. Nuestro Señor hizo el sacerdocio para que nos podamos salvar. La parte sacerdotal de la Iglesia es muy importante, es algo esencial a la existencia de la Iglesia. Siempre habrá sacerdotes, aunque sean pocos, aunque estén limitados, pero siempre habrá sacerdotes y obispos, porque es por medio del sacerdocio. En realidad los obispos lo que tienen es la plenitud del sacerdocio, pero son sacerdotes los obispos también. Y la misión de la Iglesia que Jesucristo le confió, pues es los tres poderes que tiene Jesucristo, los comunicó a los sacerdotes: poder de enseñar, poder de guiar, poder de santificar. Son los poderes que tiene la Iglesia, pero esos poderes están radicados en los obispos y los sacerdotes. Entonces esos tres poderes son muy importantes. Enseñar la verdad, explicar la Escritura y la tradición.
Después guiar con autoridad, o sea que el sacerdote tiene una autoridad, un poder de mandar, de enseñar, de castigar, de exigir. Es algo real, es una autoridad real, no es puramente espiritual. O sea que la Iglesia tiene también un poder en estas las cosas de este tiempo, de este mundo. Y no es la mentalidad protestante que ya ha entrado en muchos católicos e incluso tradicionalistas que quieren ver en el sacerdote solo el poder de santificar, pero no, hay los tres poderes, y el poder de santificar pues es el poder de dar los sacramentos, de decir la misa, pero Santo Tomás de Aquino decía, ¿por qué el sacerdote tiene poder o autoridad sobre los fieles? Porque del hecho que él da la Eucaristía, entonces él confecciona la Eucaristía y de ahí él tiene poder sobre los fieles que reciben esta Eucaristía. Y el sacerdote tiene derecho a exigir las disposiciones necesarias para recibir bien la Eucaristía, no solo para darla, sino para exigir a las personas, no solo que vengan bien vestidos, sino para ver en su vida cómo se comportan, y si son dignos de recibir la Eucaristía. El sacerdote tiene ese poder, para eso está el sacerdote, para excluir a los indignos de la Eucaristía. Entonces, los sacerdotes tienen este poder y es algo esencial a la Iglesia. Esta carestía de sacerdotes yo pienso que es un castigo que estamos viviendo, porque en los católicos no desde hace poco tiempo, sino desde hace mucho tiempo, hay una falta de respeto, de amor y de obediencia, e incluso de apoyo a los sacerdotes. Entonces, ¿por qué está pasando todo esto? Porque es un castigo de Dios, porque ya muchos fieles no ven la necesidad del sacerdocio y están entrando en un espíritu protestante. Los protestantes, para ellos no necesitan intermediarios con Dios, ellos se dirigen ellos mismos a Dios y no necesitan del sacerdote. Algunos católicos hacen de esto algo así como a mitad protestante, porque sí aceptan que los sacerdotes les den los sacramentos, pero no quieren aceptar sus demás poderes que son de autoridad, de guiar y de enseñar. Entonces toman y dejan. Eso es mentalidad protestante. Hasta en los tradicionalistas yo he visto mucho eso. Y pues sí, es muy triste ver, por ejemplo, aquí en México yo supe por ejemplo, son ejemplos, ¿no?, de dos sacerdotes que eran tradicionales al principio de la crisis de la Iglesia, en los años que comenzó el concilio, todo eso, que eran dos sacerdotes que se negaron a decir la nueva misa, y que esos dos sacerdotes murieron muy pobremente porque los fieles no se interesaron en ayudarlo, en apoyarlo. No es una cuestión de apoyo moral solamente, de venir y hacer una sonrisa no, es también un apoyo material. Entonces sacerdotes murieron en la pobreza, y yo pienso que eso es realmente un pecado de parte de los fieles, de haberlos abandonado. Entonces hay un problema en México. Yo pienso, no sé cómo sea en otros países, pero en México hay muchos fieles que piensan que solo el sacerdote tiene deberes hacia los fieles y que los fieles no tienen deberes hacia los sacerdotes. Bueno, esto es falso, porque los fieles tienen un deber estricto de ayudar a los sacerdotes. No es un consejo, no es un acto de caridad que los fieles ayuden al sacerdote, no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Y hay muchos que no lo entienden, y cuando uno se los explica, pues se ofenden, pero porque son tontos, y que eso no es la verdad de la Iglesia. Y a unos que son muy comodinos y al mismo tiempo exigentes, solo quieren recibir, no quieren dar, y no son completamente pues inútiles cuando se trata de ayudar, ¿verdad? Entonces la tradición sufre y está en peligro por esta apatía y la inoperancia de los católicos, que en realidad son liberales,
los católicos liberales se comportan de esa manera, solo quieren, son católicos de misa y después nada, o sea, no se comportan muy bien en su vida, no son modelos, no son ejemplos, y entonces para ellos el sacerdote es solo el domingo y no lo ayudan en su subsistencia. Esa mentalidad de estar siempre juzgando los pequeños detalles de lo que hace o dice el sacerdote está mal, es una mentalidad liberal. El sacerdote necesita el apoyo, y hay muchas cosas que los fieles no entienden, las necesidades del sacerdote en su ministerio, en todas sus obligaciones. Hay muchas cosas que los fieles no entienden, que no saben qué hay que hacer o qué debería, y por qué debería. El sacerdote hace tal vez ciertos gastos y no lo entienden, por eso lo dejan de ayudar, porque han dicho es que yo voy a ayudar al sacerdote hasta lo que yo entiendo o lo que yo sé que él tiene necesidad, pero no más. Entonces ponen un límite y están juzgando al sacerdote, y por eso no se debe juzgar siempre al sacerdote, porque hay cosas que el sacerdote comprende que los fieles no comprenden. Pero si los fieles quieren comprender todo, pues entonces están juzgando a la autoridad. Juzgar a la autoridad es pecado. O sea, nosotros actualmente en la iglesia, la crisis de la iglesia, no es que estemos juzgando al Papa, no es que estemos juzgando a la autoridad, pero es que es evidente lo que está haciendo, no estamos juzgando a la autoridad, pero es una evidencia que la autoridad está mal. Entonces no es que lo juzguemos, es que simplemente constatamos lo que está pasando. Pero que los fieles estén siempre juzgando todos los detalles y todas las cosas de un sacerdote, pues está mal, y es por eso y por toda esa deficiencia de los católicos, poca fe en el sacerdocio de la iglesia, que se están quedando sin sacerdotes, y eso se tiende a agravar, porque si hay una persecución, entonces no va a haber sacerdotes. Entonces es el máximo castigo que Dios puede dar a los fieles, que no tengan quien bautice a sus hijos, que no tengan quien les dé los sacramentos, porque no han querido hacer lo que ellos debían y no han hecho todo lo que Dios quiere. Entonces hay muchos fieles que realmente se comportan bien, o sea, no estoy generalizando, ¿verdad? Pero hay fieles que sí se comportan bien. Dios los ayudará de alguna manera. ¿Qué hacer? ¿Qué deben hacer los fieles entonces en caso de un tiempo en el cual no haya sacerdotes? Solo puede ser por un tiempo, porque esta crisis va a terminar y volverán los sacerdotes. Dios, ¿cuánto tiempo pasará esto? No sabemos, pero hay que estar preparados. Yo aconsejo bien que tomen nota de todo lo que digo en este sermón, en esta instrucción. Primero, que los beneficios de los poderes que Cristo delegó a los sacerdotes, que son la enseñanza, la dirección, la autoridad y los sacramentos, pues entonces de alguna manera los fieles deben reemplazar esto, no porque ellos se constituyan como si fueran sacerdotes, no, eso nunca será posible, nunca en la iglesia, nunca pasará. Esa es la mentalidad protestante. Entonces, primero, cuando no habrá enseñanza o se volverá ausente la enseñanza de la iglesia, pues entonces hay que recurrir a esos libros que nos forman en nuestra fe y que fueron hechos por la iglesia en tiempos normales. Yo no hablo del catecismo del cardenal Ratzinger, que está todo embebido de modernismo. Aunque no parezca, aunque tenga apariencias tradicionales, ese catecismo es peligroso. Hay que referirse a los catecismos que fueron aprobados antes del concilio, particularmente San Pío X, pero que es un catecismo para nivel de niños, no es para adultos. Que muchos piensan así porque con su catolicismo mediocre creen que todo está a nivel de catecismo de niños. No, los adultos tienen que instruirse más.
está el manual de instrucción religiosa del padre Faría, que yo puedo conseguir o puedo enviárselos si alguno lo desea por internet en PDF, y ese catecismo se puede imprimir en papel y es un excelente catecismo para adultos, nivel adultos. Entonces los fieles deben organizarse y por ejemplo en familias muy unidas, y deben organizar la instrucción de los niños, el catecismo, y el tiempo de lectura no solo para los niños sino también para los adultos. Y a los niños deben obligarlos a leer, exigirles la lectura, porque los niños por su propia iniciativa no hacen nada. Y es lo que no entiende mucha gente, que creen que los niños, porque saben sus oraciones, ya están bien preparados. No. Se necesita una formación, una explicación más detallada, y el catecismo de San Pío X es un modelo para la instrucción de los niños. Pero para los adultos, yo aconsejo mucho el libro del padre Faría. La enseñanza actualizada por la Iglesia, o sea, todo eso que está en el catecismo, cómo se aplica hoy en nuestro tiempo, en nuestra vida, con todas las cosas nuevas que han surgido, pues es es una actualización de los problemas actuales de la Iglesia. En todo caso, cómo debemos ser fieles a la enseñanza del catecismo, pues debemos referirnos a, por ejemplo, particularmente a la enseñanza que Monseñor Lefebvre dejó, no a esa enseñanza de Monseñor Lefebvre expurgada, que ha sido censurada por la fraternidad, la neofraternidad, que ya no quieren pasar a los fieles todo lo que dijo Monseñor Lefebvre, sino aquello que es más bien como espiritual, pero no lo que es contrarrevolucionario y antimodernista de una manera combativa. Y ese espíritu de Monseñor Lefebvre lo quieren suprimir en la neofraternidad. También se pueden referir a lo que han sabido, a los escritos de los sacerdotes fieles, realmente fieles a la línea de Monseñor Lefebvre, que dejaron o que han dejado algún escrito. Todo eso, los fieles deben referirse a eso. No constituirse los fieles en maestros o en doctores, como muchos lo hacen, y que quieren juzgar de todo cuando no tienen la formación ni las gracias para eso. Entonces, conservar la enseñanza de la Iglesia en los hogares, de la manera que acabo de decir, es muy importante, ¿verdad? No constituirse en doctores los fieles, no. Referirse a la enseñanza anterior de la Iglesia y esa actualización que hizo Monseñor Lefebvre, porque según la problemática más reciente del mundo y de la Iglesia, Monseñor Lefebvre hizo una como actualización de cómo debemos practicar nuestra fe en estos tiempos. Después, esa autoridad que la Iglesia tiene de guiarnos por su autoridad y decirnos lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, pues hay que referirse a los sacerdotes plenamente ortodoxos, plenamente, a veces pues esa enseñanza que los buenos sacerdotes fieles a Monseñor Lefebvre en todo, no de boca, no esos que dicen, es que nosotros somos fieles a Monseñor Lefebvre, pero están censurando sus obras, están censurando sus sermones, que no quieren que se sepa todo lo que Monseñor Lefebvre decía, y que Monseñor Lefebvre en todos sus sermones, todas sus conferencias hablaba de la crisis de la Iglesia, y hoy en los sermones de los sacerdotes de la neofraternidad San Pío X ya no se habla absolutamente de la problemática de la Iglesia hoy. Son puros sermones, entre comillas, espirituales, que no quieren instruir a los fieles sobre la problemática de la crisis de la Iglesia. Entonces ahí hay una ausencia, hay una omisión muy grave. Ya no se habla también de que el católico debe ser contrarrevolucionario y que debemos estar alertas porque hay nuevos problemas que han surgido, por ejemplo lo de las vacunas, que hay que evitar absolutamente. Y pues también necesitamos referirnos cómo practicar los 10 mandamientos. Hay muchos problemas de moral en nuestra época, entonces no basta de referirse a los mandamientos de una manera bastante general. A veces hay que entrar en el detalle, y yo pienso que el padre Faría puede ser
El manual del Padre Faría puede ser una referencia. También yo podría enviarles el manual de Padre Faría de la filosofía, pero es otra cuestión. Para los que quieren profundizar más, ese manual es en segundo lugar. El que hay que leer en primer lugar es el manual de instrucción religiosa, y el complemento puede ser estos manuales de filosofía del Padre Faría. También cómo se puede reemplazar los sacramentos cuando no hay sacerdotes. Pues la iglesia está bien hecha, Dios la hizo bien. Entonces, en casos realmente de urgencia, los fieles pueden hacer ciertas cosas que Dios no nos pone en una situación imposible. Entonces, hay los sacramentos que son realmente esenciales, que son más importantes que otros y que realmente los necesitamos, como el bautismo, la confesión, la comunión y la extrema unción. ¿Cómo se puede reemplazar el bautismo? Pues la iglesia permite que cualquier fiel, de preferencia hombres, pero si no hay hombres, pues puede ser también una mujer, e incluso alguien que no es católico puede bautizar a alguien con tal que cumpla las condiciones que la iglesia pide. Eso está en el catecismo, estas cosas están en el catecismo, pueden verificar. Entonces, en caso de urgencia, que no hay sacerdote, que un niño se está muriendo, un bebé está muriéndose, o una persona adulta, pongamos que es una persona que se ha convertido al catolicismo, se está muriendo, se le puede bautizar. Y hay que respetar el rito exactamente, ¿verdad? No hay que hacerlo de una manera imprudente. Entonces, para que se bautice a alguien, la persona que va a bautizarlo debe tomar agua natural, no debe ser otra sustancia, ni un té, ni café, otras sustancias, debe ser agua natural, y echarlo en la cabeza, que toque la piel. No basta que toque el cabello, debe tocar la piel. Yo he visto una fotografía del Papa Juan Pablo II bautizando a una mujer adulta que tenía mucho cabello, y se ve que solo el agua le cae en el cabello. Pensar que un papa ignora que para la validez del sacramento el agua debe tocar la piel y correr en la piel, porque eso simboliza que se lava al alma de el pecado. Entonces cuando uno lava, no basta que el agua toque, sino que debe correr. Entonces yo vi esa fotografía de Juan Pablo II bautizando a una mujer que solo le tocaba el agua del cabello, que tenía un cabello abundante, y pues realmente se ve ahí la ignorancia en que han caído muchos ministros de la iglesia. Entonces debe, al mismo tiempo que se vacía el agua, se dice el nombre, y se dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no se dice amén, nada más se dice en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se da el nombre y se dicen estas palabras al mismo tiempo que se está echando el agua. No debe ser primero se dicen las palabras y después se echa el agua, no, tiene que ser simultáneamente. Si no se hace así, no vale el bautismo. Si esta persona ya es un poco adulta, si ya puede entender la verdad, tiene que ser instruida en la religión. Pongamos un niño que ya está mayorcito, que ya tiene uso de razón, debe ser instruido en las verdades de la fe. San Pío X daba el mínimo de verdades que debe conocer, porque hay personas, por ejemplo, caso que se está muriendo y no hay tiempo de formarla en el catecismo, debe saber por lo menos las verdades fundamentales de la fe, que son estas: primero, la existencia de un Dios creador y remunerador. O sea, primero que debe esta persona conocer y aceptar que hay un Dios que es creador, que creó todas las cosas, y que es remunerador, que quiere decir que es un Dios que premia y castiga el pecado. Entonces debe saber eso. La segunda verdad que debe saber es la unidad y la Trinidad divina.
segunda verdad. Tercera verdad, la encarnación del Hijo de Dios y su pasión redentora. Sí, para ser bautizado necesitas saber por lo menos esto. Hay personas que saben mucho más, pero cuando hay un caso de urgencia, por lo menos debes saber estas tres verdades fundamentales de la fe. Y si no las sabe, pues hay que instruirlo para que las sepa. Entonces, esa es la importancia del bautismo, sobre todo si, por ejemplo, alguien tiene una persona adulta que se está muriendo, pues le puede dar el bautismo si no está bautizada. Hay que tratarla de hacer eso y hacerla que pida perdón a Dios de sus pecados también, y entonces la puede bautizar. Debe arrepentirse también de sus pecados. Después, ¿qué hacer para los fieles cuando no pueden confesarse? ¿Verdad? Por ejemplo, para hacer los primeros sábados de mes, según la Virgen de Fátima, pueden hacer una confesión espiritual, es decir, yo pienso que pueden hacer un acto de contrición, pedir perdón a Dios de sus pecados, y es suficiente para que Dios le perdone sus pecados. La Iglesia nos ha impuesto la obligación de confesarse antes de comulgar, pero no quiere decir que si uno se arrepiente de todo corazón por amor a Dios, y no tanto no por temor al infierno, pero por amor a Dios, en ese momento Dios le perdona sus pecados, aunque sean graves, pero no puede comulgar hasta que no se haya confesado. Esa es la obligación de la Iglesia, pero realmente Dios le perdona los pecados. Así que es muy importante, y muchos católicos no entienden eso, que pueden hacer un acto de contrición cada vez que cometen un pecado grave, y que Dios ya le perdona sus pecados, con tal que sea sincero y que tenga la intención de corregirse, el deseo y la intención de corregirse. Entonces Dios le perdona sus pecados. Entonces, así que si alguien no puede confesarse porque no hay sacerdote, pues porque haga una confesión espiritual, puede decir el yo pecador, puede decir el acto de contrición, y Dios le perdona sus pecados a condición que esté bien dicho y que haya un verdadero dolor, ¿verdad? Entonces esa es una manera que los fieles podrían reemplazar la confesión, y es muy importante que lo entiendan bien, porque hay mucha gente que hace un pecado mortal y se queda en ese estado constantemente en lugar de pedir enseguida perdón. Nunca nos quedemos en pecado mortal, siempre hay que luego reconciliarse con Dios, porque no sabemos cuándo vamos a morir, y Dios no quiera que la muerte nos sorprenda en pecado mortal. No podemos correr ese riesgo, aunque fuera un minuto, aunque fuera un segundo. Después, la comunión se puede reemplazar con la comunión espiritual. Cuando no hay misa, cuando no hay sacerdotes, se puede hacer una comunión espiritual. En los libros de piedad se da la fórmula para hacer la comunión espiritual, y también se puede usar esa fórmula para reemplazar a aquellos que no tienen la misa y los sacramentos, para reemplazar las condiciones de los primeros sábados de mes, según las peticiones de Nuestra Señora en Fátima. Entonces yo pienso, en una situación como estamos actualmente, privados de sacerdotes, se puede hacer eso. Yo lo aconsejo de hacerlo, y yo pienso que la Virgen sí se los va a valer. Y cómo ayudar, por ejemplo, a las personas que necesitan la extremaunción, que están muriéndose. Entonces hay que prepararlos. Hay muchas personas que no saben cómo ayudar a un moribundo, y quieren pues enseguida llamar al sacerdote, pero cuando no hay sacerdote no saben cómo ayudar al moribundo. Entonces eso es muy importante que los fieles lo sepan, porque a todos les puede pasar, ¿verdad? Pongamos que ese moribundo no es católico y quiere convertirse, pues debe esta persona aceptar todas las verdades de nuestra religión, sin exceptuar una sola, y debe rechazar si él estaba en el error, todos los errores de la religión en la que estaba anteriormente. Entonces hay que ayudarlo a hacer un acto de fe, un credo, decir el credo, por ejemplo,
hacer un acto de fe y que conozca las verdades fundamentales de la fe que acabo de describir hace poco. Esas verdades también debe saberlas claramente. Explicárselas bien, no son muy difíciles, pero hay que explicárselas bien. Si esta persona vive en pecado mortal, pues hay que ayudarle a hacer un acto de contrición. Hay que explicarle que debe ser por amor a Dios, dolor de los pecados por amor a Dios, con el propósito de corregirse, porque hay unos que se arrepienten y que no quieren corregirse. Por ejemplo, una persona que está en amaciato, que dice que se arrepiente, pero apenas si por ahí se cura y vuelve al pecado, entonces quiere decir que no estaba arrepentida. Se necesita que esa persona se arrepienta de su situación con el propósito de corregirse. No hay que burlarse de Dios y pedir perdón sin el propósito de corregirse. Entonces debemos hacer que esa persona acepte que debe, si recupera la salud, va a tratar de corregir ese error, ese pecado grave en el cual está implicado, y debe rechazarlo. Después, si esta persona que está muriendo no está bautizada, pues claro está que hay que bautizarla. Como les decía, hay que darle el bautismo con agua natural, y debe ser de preferencia un hombre católico, de preferencia. Pero si no hay quien pueda, quien esté ahí lo puede hacer, aun si no es católico, con tal que esta persona acepte hacer lo que la Iglesia quiere cuando se hace el bautismo. Y también hay que ayudar a esta persona a prepararse, a purificar su alma de sus pecados, haciendo actos de fe, de esperanza y caridad, para purificar su alma, para que si tiene que ir al purgatorio, pues que sea ese purgatorio más atenuado, más mitigado, y que no sufra tanto. Tal vez Dios le conceda la gracia de purificar su alma rápidamente con una aceptación de la cruz que Dios le manda y de la aceptación de la voluntad de Dios en su muerte. Eso es muy meritorio, que una persona acepte su muerte porque Dios lo quiere. Eso es una cosa que tiene mucho valor. Ayudarle a rechazar los ataques del demonio con la oración y los sacramentales, porque es en el último instante de la muerte que el demonio ataca más fuerte a los moribundos. Por eso hay que usar el agua bendita, los cirios benditos y las oraciones aprobadas por la Iglesia. Por ejemplo, la oración por las letanías de los agonizantes, las letanías de los santos también, las oraciones jaculatorias, el rosario y las oraciones para recomendación del alma que están en los libros de piedad, en los buenos libros de piedad antiguos. Entonces hay que ayudar a los moribundos, sobre todo a hacer un acto de contrición sincero, que no hay personas que les ocultan a los moribundos que están muriéndose y no les dicen, y esas personas no se arrepienten de sus pecados y se van seguramente al infierno si no están arrepentidos de sus pecados graves. También, ¿cómo vamos a reemplazar la ausencia? Por ejemplo, los sacerdotes nos enseñan a decir las oraciones, pues hay que tener un buen manual de piedad. Hay manuales aprobados, no manuales modernos, manuales aprobados por la Iglesia, preconciliares, y esa piedad es necesaria tenerla siempre en nuestra vida, fidelidad a la oración, ¿verdad? En tiempo de persecución necesitamos más la oración, hay que rezar más, mucho más. La gracia del martirio es una gracia que Dios da, no es nosotros que asumimos eso. El que no tiene esa gracia del martirio no va a ser fiel, va a apostatar, va a negar su fe, ¿verdad? Porque esa gracia es un don, pero ese don se obtiene. No todos lo obtienen, porque para obtener ese don hay que ser fervientes. Las almas fervientes pueden obtener ese don de la gracia del martirio. Las almas no fervientes no lo obtendrán y van a
muchos católicos en tiempos de persecuciones reniegan de su fe, reniegan de Dios y apostatan o hacen, con tal de que no los maten, porque se necesita mucha fortaleza para aceptar el martirio, mucha fortaleza. Aquellos que no tienen una vida de oración ferviente no recibirán esa gracia, que no se hagan ilusiones. Entonces los católicos mediocres que no quieren, que no dicen su rosario, ni siquiera dicen su rosario, que viven una vida de piedad mediocre, pues tienen mucho que temer porque tal vez no reciban la gracia necesaria para aceptar el martirio, si Dios lo pide, si Dios nos lo presenta así. Entonces es muy importante tener una vida ferviente para conservar la fe. No basta de una manera teórica, ¿verdad? Mucha gente piensa, es que yo soy católico y voy a continuar así, pero en su vida no se ve el fervor, no se ve la fidelidad a sus oraciones, y tienen una vida cristiana mediocre. Esas personas están preparadas para apostatar. Cuando venga la persecución, no van a resistir la tentación de decir, de alejarse de Dios, ¿verdad? Porque no tienen una vida sólida de cristiana, y de una vida sólida de oración. Entonces, adquirir esa regularidad en las oraciones, si no hay misa, pues por lo menos asistir espiritualmente a alguna misa que se esté diciendo en ese momento en algún lugar del mundo, uniéndose con la recitación del rosario, y al final hacer la comunión espiritual. Se puede decir los 15 misterios del rosario. Yo insisto que los que tienen tiempo, los que puedan, los digan todos los días. Y esta situación en la cual no hay sacerdotes será una situación temporal. No caer en el espíritu protestante de libre examen, porque Lutero lo que decía es que cada quien puede juzgar de las cosas de la fe como él quiera, y que el Espíritu Santo lo ayuda, que no necesitan de los sacerdotes, no necesitan de la autoridad de la iglesia. Y eso es la herejía protestante, ¿verdad? Entonces, si se vive una situación de ausencia de sacerdotes, como les digo, hay que referirse a los libros aprobados por la iglesia antes del concilio. Y hay un ejemplo, por ejemplo, en Japón hubo una persecución que se expulsaron a todos los sacerdotes, que había un grupo de católicos que por una acusación falsa que les hicieron a los católicos de los protestantes, entonces el gobierno de Japón expulsó a todos los sacerdotes, y los fieles se quedaron sin sacerdotes por, me parece, 2 siglos. Pero los fieles se organizaron, se reunían a rezar, a instruirse en la religión y a conservar lo que habían recibido de los sacerdotes. Y estos fieles conservaron la fe por 2 siglos, no sé si fue más tiempo. Y un día, cuando Dios quiso, ya regresaron los sacerdotes, y los fieles no habían adquirido un espíritu protestante, diciendo, es que nosotros podemos salvarnos sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de la autoridad y las órdenes de un sacerdote. No, enseguida que regresaron los sacerdotes se pusieron a las órdenes de los sacerdotes, pero tuvieron una prueba muy grande y se quedaron mucho tiempo, pero vivían una vida cristiana ordenada. Ellos mismos tomaron la iniciativa de vivir bien su fe. Entonces se necesita mucha unidad en las familias, y incluso entre los católicos, para organizarse, no solo en la oración, sino también en la lectura, en las buenas lecturas, y estar instruidos de nuestra fe. Es el gran problema en México, que los católicos, para ellos es toda una cuestión de piedad, o sea, asistir a misa, decir el rosario, y no quieren leer y no quieren formarse,
Yo creo que son raros los que han leído, por ejemplo, un libro de instrucción religiosa para adultos, son raros, pero eso es anormal y si vas al fondo del problema es pecado, porque es una obligación formarse en la fe, es una obligación, no es un consejo. La iglesia nos hace una obligación. Entonces algunos no quieren leer, tienen ese como rechazo por los libros. Entonces hoy que realmente estamos en una situación de ausencia de sacerdotes, muchos fieles han tomado ese espíritu protestante y es la iglesia, y no son ellos, es la iglesia la que nos explica la tradición, porque puede haber libre examen no solo a nivel de la Sagrada Biblia, también puede haber libre examen a nivel de la tradición. Cómo hay que explicar las verdades de la tradición, cómo hay que explicar el catecismo. Entonces ahí también algunos fieles se arrogan el poder de explicar todo y no recurrir al sacerdote. Pero hay libros que nos explican el catecismo, hay las obras de Monseñor Lefebvre a las cuales nos podemos referir, y no a esos católicos exaltados y arrogantes que creen que todo lo saben y que todo lo entienden y no tienen humildad. A esos valentones como San Pedro. San Pedro fue un valentón que dijo: yo no te negaré aunque me maten, y Dios lo castigó por su arrogancia. O sea, ¿y quiénes fueron fieles a nuestro Señor en la pasión? Los que parecían más débiles, la Virgen María y San Juan, porque no eran arrogantes. Y ahorita hay muchos tradicionalistas muy arrogantes, exaltados, y Dios los puede castigar, cuidado. Entonces es lo que le pasó a San Pedro, por eso renegó a nuestro Señor. Por eso hay muchos católicos que apostatan de su fe, porque no son humildes y porque no se someten a la iglesia por medio de los sacerdotes. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto. Yo pienso que hay que conservar o tomar nota de este sermón, porque son verdades muy importantes y que pueden ser muy útiles a esos fieles que se quedarán sin sacerdotes tal vez pronto. Pero si ellos respetan todo esto, pueden conservar la fe, como lo hicieron los japoneses católicos, que conservaron la fe por 2 siglos o más, y no perdieron la fe y se salvaron. Así se pueden salvar. Entonces hay personas que piensan que si no viene el sacerdote a ver a un moribundo, ya ese moribundo se va a ir al infierno, pero no. Si hay alguien que sabe cómo ayudar a un moribundo, lo puede ayudar, aunque no venga el sacerdote. Esa persona se puede salvar, aunque esté en pecado mortal. Si lo saben ayudar, si saben decirle las cosas y le ayudan a pedir perdón de sus pecados. No nada más a rezar, porque hay personas que lo que hacen es ponerlo a rezar. No, porque hay oraciones que no hablan del acto de contrición. No es eso lo que lo ayuda. Lo que él necesita es pedir perdón de sus pecados, un moribundo, y hacer penitencia de sus pecados. Entonces, pidámosle en esta situación que aparentemente parece desesperada, pero miremos a la Virgen María, que se le llama la estrella del mar, porque es como una esperanza y que nos está cuidando, nos guía, nos está mirando, nos puede ayudar a condición que se lo pidamos. No se hagan ilusiones. Dios no quiere que seamos ayudados si no lo pedimos. Los que no rezan se perderán. Los que no rezan están en grave peligro. Los que rezan mal o los que rezan poco. Se necesita una vida de oración muy sólida en este tiempo. No basta una piedad superficial. Y entonces ¿qué hay que pedirle a Nuestra Señora? Particularmente la humildad.
La humildad es muy importante en nuestra época. La fortaleza, porque muchos hacen las cosas mal porque son débiles. La fortaleza. Evitar la duplicidad de espíritu es el espíritu liberal. Eso ha perdido a muchos. Ese espíritu, la duplicidad de espíritu liberal, que no quieren aceptar la verdad como es. Quieren arreglarla, quieren componer, quieren disimular. Eso es lo que ha perdido al catolicismo. Los católicos liberales son una plaga, una peste de la iglesia. Los silencios de los pastores, pues eso concierne más bien a los pastores, porque hay un magisterio de ciertos pastores, ciertos sacerdotes, ciertos obispos, que es como esos quesos que tienen muchos agujeros y que están vacíos, no dicen todo lo que deberían decir. Hay muchas omisiones en la enseñanza de ciertos sacerdotes liberales, de ciertos obispos, que no dicen todo, porque los fieles necesitan saber muchas cosas y hay que decirles todo lo que es necesario para su salvación. Entonces, si los sacerdotes no dicen todo, pues es muy malo pero por eso hay que referirse a los buenos pastores. Yo me refiero a los pastores anteriores al Concilio Vaticano II, a Monseñor Lefebvre, a sus obras, sus escritos y sus sermones. Hay que buscar aquellos que la fraternidad no quiere que los fieles vean o que se instruyan con eso, porque consideran ya que que no es prudente, que no es adecuado en esta época. Bueno, no, todo eso hay que buscarlo. Si los fieles se interesan, los pueden encontrar, pero pues la apatía habitual de muchos, la pereza habitual de muchos no los deja actuar. Entonces vamos a pedir en esta Santa Misa a Dios la gracia de la fidelidad en estos tiempos, y todas estas disposiciones son cosas prácticas. La vida cristiana está hecha también de cosas prácticas, concretas. No basta tener así mucho sentimiento y rezar. Eso no es suficiente, no es la única cosa que Dios pide. Y Dios nos pide también instruirnos e instruir a nuestros niños, a nuestras familias, y vivir una vida enérgica en la fe, enérgica, porque con debilidad no se hace nada, pero al mismo tiempo con mucha humildad. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.